Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio. Bienvenidos a todos los asistentes que nos acompañan en este espacio físico y de forma virtual también. El objetivo del evento es presentar a ustedes unas perspectivas interseccionales que abarquen el concepto de la internacionalización. Durante nuestra charla vamos a proporcionar ejemplos prácticos sobre acciones internacionales para que ustedes puedan tener una primera aproximación a consideraciones generales que deben tenerse en cuenta al momento de relacionarse con el exterior. En este conversatorio es fundamental que vamos a abarcar la internacionalización desde una perspectiva de la gestión organizacional. Entonces vamos a entenderla como de aquel conjunto de acciones que una organización realiza para relacionarse de manera más o menos permanente con el exterior. Para mí es un placer dar la bienvenida a este panel a distinguidos panelistas como Laura de la Hoz, gerente de Customer Success de Actec, una empresa global, una empresa británica de tecnología. Andrés Acevedo, quien es el fundador de la marca FC Protec, la primera marca colombiana especializada en productos de élite para futbolistas profesionales, y a Carlos Patarroyo, consultor con amplia experiencia, asesorando el desarrollo de estrategias de internacionalización. Bueno, para ya como dar inicio a las preguntas, pues en este nuevo mundo globalizado, el sector privado cada vez se ve más en la necesidad de relacionarse con el exterior, pues por motivaciones como la innovación, como la búsqueda de nuevos socios, de nuevos mercados. Y es en este contexto, Andrés Acevedo, que yo quería hacerte la pregunta, ¿qué hace FC? Hola Camil, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, a ti, a la Universidad Libre, por darnos este espacio. Y bueno, vengan, les cuento rápidamente quiénes somos nosotros. FC Protec, nacimos hace 5 años y somos la primera marca especializada en productos de élite para futbolistas. Distribuimos y producimos. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Una vez ya nos posicionamos en el mercado colombiano, muy fuerte en el fútbol profesional, vimos que había un hueco gigante en el tema de los guayos, que no habían guayos de gama alta a un precio económico o a un precio mucho más barato, por así decirlo, de las marcas tradicionales. Ahí hicimos un convenio con México con una empresa muy grande que se llama Pirma. Pirma es un gigante, por decirles acá, como un Toto, algo así, una empresa gigante en México. Y lo que hicimos fue un tema de importación de los guayos con ellos. Hicimos una alianza en la que empezamos trayendo de a 700.000 pares de guayos. Y que nos dimos cuenta que hay muchísimas cosas que uno no sabía de cómo es importar y cómo es exportar. Hay un problema grande es que pasa con México, y es que los dos países tenemos el flagelo del narcotráfico, entonces no es tan fácil el tema de las importaciones. Entonces, por eso es súper importante cuando se hacen estas alianzas llevarlo a cabo. Tenemos también distribuidores en Venezuela, hacemos envíos a todo el mundo, y nos dimos cuenta que el tema global era clave para nosotros para crecer. Perfecto, Andrés. Muy interesante esa perspectiva desde el punto de vista de la importación, pero tengo entendido que ustedes también posicionan los productos que ustedes hacen en mercados internacionales. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esa experiencia? Bueno, les cuento un poco. Nosotros, como les digo, estamos con jugadores profesionales y tenemos jugadores en todas las ligas del mundo, o sea, inglesa, italiana, argentina, mejor dicho, en cualquier país que se imaginen, hemos estado. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Nos hemos dado cuenta que con las alianzas con las selecciones de otros países, con las alianzas con equipos de otros países, hemos vuelto mucho más fuerte nuestra marca. Entonces ya no estamos solo bien posicionados en Colombia, sino posicionados en el mundo. Hemos estado presentes en mundiales, en Champions League, en Copa Suramericana, Copa Libertadores, todo lo que se puedan imaginar, que finalmente es la única marca colombiana que lo ha hecho. Digamos, nosotros fuimos la única marca colombiana, fuimos la única marca, no solo colombiana, que estuvo presente en el último Mundial de Fútbol. La única marca colombiana que estuvo fuimos nosotros. Entonces eso habla muy bien del trabajo que se ha hecho. Bueno, Andrés, muy interesante esta primera aproximación que nos haces a FC, una marca sin duda muy reconocida. Me gustaría darle paso a Carlos Patarro
sector público en la implementación de procesos dirigidos al fortalecimiento de la internacionalización. Gracias, Camily. Muy buenos días a todos los asistentes. Sin duda, generando un marco amplio de interacción con la parte internacional. Muy bien lo definías tú al principio, estamos acá para hablar de procesos de internacionalización y la internacionalización precisamente es todo lo que nos lleve a interactuar con nuestra parte, digamos, exterior, entendiendo una relación sobre todo de beneficio en términos del sector público para el territorio nacional y segundo, pues como dirigido principalmente al principal beneficiario de estos procesos que es el individuo. Entonces, entendiendo los procesos de globalización actuales, lo que hemos vivido con la revolución digital, la globalización en términos comerciales, como lo exponía Andrés, sobre todo en temas de relacionamiento para generar beneficios a nivel económico, el Estado juega un papel importante, sobre todo en, primero, ser el líder de la política exterior pública, de política exterior del país, para asimismo pues generar todo un aterrizaje de el fortalecimiento que viene de este relacionamiento para la tasado o visto en el diseño de políticas que puedan alinearse a las apuestas que hay en el sistema internacional. Digamos que eso nos lleva como una alineación desde el marco nacional, lo podemos traer al marco, digamos, sobre todo local, cuando estos procesos de internacionalización se ven interiorizados por los gobiernos subnacionales o regionales. Si algo nos enseñó un poco la Constitución del 91 es que se propende por un principio de la descentralización y es así como los gobiernos locales empiezan a generar sus propias agendas internacionales para generar trabajo en conjunto con actores de la cooperación internacional. Entendamos cuáles son esos actores de la cooperación internacional. Pues son las embajadas, las agencias bilaterales, las delegaciones comerciales, todos, digamos, estos actores que tienen una apuesta en el país para generar una relación de cooperativa y, digamos, de fortalecimiento a nivel económico, de estrecharles, digamos, nexos políticos y demás que permiten que todas estas apuestas se puedan, digamos, consolidar en una estrategia. ¿De dónde se cimenta esa estrategia? Pues básicamente las hojas de ruta que tienen los gobiernos nacionales o los gobiernos locales o regionales en sus planes de desarrollo. Esas son apuestas cuatrienales donde en agendas, digamos, públicas se pueden definir apuestas desde muchos temas. Está el tema, digamos, de la educación, está el tema de la salud, está el tema de la infraestructura, está el tema, digamos, en nuestro país de la seguridad, de la construcción de paz, toda un abanico de, digamos, de posibilidades que se alinean a estas apuestas cuatrienales y que sin duda alguna requieren una complementariedad. Entonces, para eso los gobiernos locales, partiendo del fenómeno de la interconectividad, de la globalización, entienden la necesidad de relacionarse y no ser, digamos, tasado en una relación norte-sur, sin que eso tenga una connotación, sino también una relación sur-sur, es decir, con sus pares, donde entra acá a jugar algo muy importante que es la transferencia de conocimientos y de las buenas prácticas. Entonces, alrededor de transferencias de conocimientos de buenas prácticas, de canalización de recursos financieros no reembolsables o técnicos para el fortalecimiento de estas apuestas en los planes de desarrollo, y digamos en el caso de la academia, para los temas de intercambios, de que las fronteras cada vez sean más invisibles para la movilidad académica, se generan todos estos procesos de internacionalización. Hay un marco general que da la política pública, como la política exterior, como lo brinda, digamos, también las estrategias nacionales de cooperación, como la que ejecuta APC Colombia como parte del Estado, y esto cómo lo puede interpretar un gobierno subnacional para asimismo generar una inserción estratégica con los actores del sistema de cooperación internacional, que son los que pues, acabamos de describir brevemente. Bueno, Carlos, muchas gracias. Sin duda es una exposición muy ilustrativa sobre el rol que tienen los actores públicos en el proceso de internacionalización. Me gustaría ahorita pasar a conocer un poco la experiencia de Laura, que trabaja en una empresa británica de tecnología con servicios muy innovadores y con unas dinámicas de trabajo muy particulares y como muy pertinentes para este conversatorio de internacionalización. Entonces, Laura, ¿puedes contarnos un poco qué hace Actec? Claro que sí. Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos. Yo me llamo Laura de la Hoz, actualmente soy la gerente de Customer Success para Actec. Actec es una empresa británica que nace en el 2016 como una startup y digamos que nuestro principal producto es un software que se adapta, digamos, a cualquier tipo de metodología
iniciamos implementando proyectos fondeados con recursos de cooperación internacional en el año 2016 en diferentes países, en Europa, Medio Oriente, África, y fue un proceso de internacionalización a la inversa, si tenemos en cuenta los ejemplos que han compartido los otros panelistas. Nosotros pasamos de implementar proyectos en Europa y en África, pues en Europa del Este, a pensar en cómo diversificar los recursos, porque los recursos de cooperación suelen ser inestables y fluctuantes dependiendo de las tendencias y las necesidades de los países, también de la coyuntura. Entonces, esto implicaba para nosotros un reto, porque tener capital fijo era difícil. Hablo de la internacionalización a la inversa, ¿por qué? Porque decidimos abrir mercado en el año 2018 en América Latina, enfocándonos en sectores que nos ofrecieran, digamos, un poco más de estabilidad. Incursionamos en el sector privado, implementando nuestro primer proyecto en América Latina en el año 2019 con una de las empresas más grandes de Colombia del sector extractivo. Y hacer esto nos implicó expandir nuestra operación, no solamente desde el área de Customer Success, sino como equipo, para poder implementar servicios en diferentes zonas horarias de manera remota, adaptar el producto para que fuera un software que no solamente se adaptara a diferentes metodologías, sino a diferentes contextos. Entonces, digamos que esto fue algo que hicimos y que nos llevó también a reevaluar un poco el producto, pensando en que no es lo mismo implementar un proyecto en México o en Colombia que hacerlo en países del Medio Oriente cuyas dinámicas de conflicto son pues, interesantes. Entonces, pues por ahí podemos empezar, Camille, y si quieres más adelante ahondamos un poco más al respecto. Bueno, Laura, pues sin duda es fascinante lo que hace ACTE, que es una empresa muy innovadora, como lo había mencionado hace un momento, pero me gustaría saber, ahondar un poquito más sobre la forma en cómo gestionan precisamente la organización, pues teniendo en cuenta como estas características que nos acabas de describir. Y pues partiendo de que tú eres la gerente global de Customer Success, yo quería preguntarte cómo influye la internacionalización en la estrategia de servicio al cliente en una empresa global de las características de Actec. Bueno, influye en todo. Primero porque hay un trabajo interno que se debe hacer con los equipos. Mi equipo está basado en diferentes países del mundo y diferentes zonas horarias, como les contaba, por ende nuestros clientes también. Entonces, esto implica unos retos, no solamente en temas de conexión y de construcción de equipo, estando todos divididos, pues como en diferentes lugares, sino también retos para como unificar la estrategia y asegurarnos que el valor que llevan nuestros clientes sea, digamos, equitativo e igual para todos, pues para todos ellos. Entonces, esta es la primera parte retadora. Otro segundo reto o una cosa que es interesante y que nos ha tocado aprender a lidiar es cómo hacer negocios en otros países, porque nos tocó, digamos, unificar la forma en cómo hacíamos la presentación de nuestros servicios, estandarizando la moneda. Entonces nosotros, por ejemplo, todas nuestras, pues, el dólar fue como ese punto común que encontramos para hacer todas nuestras propuestas, haciéndolo también en inglés, que es un lenguaje, digamos, que está estandarizado y que nos permite comunicarnos tanto en América Latina, aunque aquí también pues lo hacemos en español, por supuesto, pero esa era la forma también de comunicarnos entre equipos y también cómo poder compartir nuestra propuesta de valor pues a otros clientes. Entonces, eso es un reto. Y algo que les mencionaba brevemente al inicio es el tema también de hacer un cambio en nuestro producto. Nuestro producto es un software que está alojado en la nube, lo que quiere decir que se puede implementar de manera 100% remota en cualquier país sin necesidad de activos físicos. Y lo que hacemos también es que este producto se pueda adaptar o que sea un lienzo en blanco que le permita a cada uno de nuestros clientes adaptarlo a sus necesidades y a diferentes contextos. Nosotros tenemos clientes del sector, desde el tercer sector hasta gobiernos nacionales y, como les comentaba, clientes del sector privado que hacen uso de la misma tecnología en diferentes escenarios y diferentes casos de estudio. Entonces, pues eso es algo que nos ha implicado también pues nos ha implicado a nosotros evolucionar la forma en cómo prestamos el servicio y a nuestros equipos adaptarse para entender las realidades culturales de cada uno de los países en los cuales prestamos pues o atendemos clientes. Bueno, Laura, muchas gracias por esta exposición, sin duda muy enriquecedora. Nos abre la mente a todo el abanico de posibilidades que se generan en este mundo actual y pues también es una clara demostración que la internacionalización es un proceso imparable. Me gustaría volver con Carlos para que nos cuente cómo ha sido su experiencia desde el sector público en la construcción de estas estrategias de internacionalización de las que hablabas ahorita al principio. Gracias, Camil. Pues digamos que si lo llevamos a la experiencia, hablemos de unos lineamientos que se deben tener en cuenta para generar esas estrategias de internacionalización en los territorios.
hablemos de gobiernos regionales o entes, digamos, entes territoriales como los que tenemos en Colombia. En ese sentido, hay un abanico de oportunidades que vienen de las agendas globales que se fijan de manera multilateral con los actores de las Naciones Unidas. Muchos conocen acá de la famosísima agenda de los ODS 2030, que busca como fin único, digamos, erradicar la pobreza en todas sus, digamos, dimensiones. Pero existen también otros marcos globales como, digamos, los marcos de gestión del riesgo, los marcos para una sola salud que están, digamos, formulados en términos de prevenir posibles pandemias que vengan ante el mundo, todo lo que, digamos, salió de los acuerdos de negociación de cambio climático en París en el 2015. Entonces, digamos que los estados empiezan a interactuar y a decir a identificar problemáticas en común. Los países, digamos, desarrollados empiezan a generar toda una serie de ayudas técnicas y financieras para cumplir con estas metas en un tiempo determinado. Y asimismo, los países en vía de desarrollo buscan alinearse al cumplimiento de estas metas, generando programas y proyectos dentro de sus planes de desarrollo para beneficiar a su población. Entonces, digamos que esto básicamente es un relacionamiento internacional con actores de la multilateralidad, de la bilateralidad, del sector privado también, del sector filantrópico que buscan es generar procesos de desarrollo. Entonces, ¿dónde tengo esas necesidades yo alocadas? En los territorios como Colombia, en Colombia, digamos, podemos definirlo como las grandes ciudades, los distritos capitales, el distrito capital, los distritos existentes, los entes territoriales de todo tipo, que cada 4 años formulan unas hojas de ruta para cumplir el desarrollo, como en temas de agenda pública, y dicen, bueno, tengo una inversión pública, pero necesito una complementariedad para lograr el cumplimiento de estas metas. Y es aquí donde se desarrollan estas estrategias de internacionalización. Para generar sobre todo complementariedad, pero todos pensamos muchas veces que la cooperación es la consecución de recursos de una manera, digamos, rápida para poder ejecutar proyectos en territorio y básicamente ese es el primer error que cometen los gobernantes de turno, el pensar que abordar la cooperación internacional es como acceder a una chequera en blanco de manera rápida e inmediata para poder solventar sus necesidades en contratación estatal o en adquisiciones para desarrollar sus proyectos y pues básicamente lo que se debe partir seguramente por hacer es de generar un diagnóstico institucional de qué capacidades tengo yo al interior de, digamos, de mi organización administrativa para poder ejecutar recursos o recibir fortalecimiento técnico que se ve tasado, digamos, en relacionamiento, en proyectos que van llevados sobre todo a generar, digamos, documentos específicos o tal en el marco de alguna acción. Entonces, si uno analiza la condición del municipio, cómo se encuentra organizado a nivel administrativo, qué capacidades técnicas tienen en el tema de cooperación, entendiendo si saben abordar las estrategias país que proponen, por ejemplo, no sé, una agencia bilateral como lo es USAID de Estados Unidos, que trabaja en temas de migración, que trabaja en temas de desarrollo sostenible, y si yo entiendo que ellos tienen estas líneas estratégicas y unos recursos, ¿cómo los puedo atraer yo a mi municipio? Alineándolo con mi plan de desarrollo, pero entendiendo que también mi municipio tiene que estar preparado para poder ejecutar esos recursos en un tiempo determinado, como lo estoy proponiendo en un programa que ya está trayendo un aliado. Entonces, si yo llego a un municipio donde jamás se ha, digamos, recibido un recurso de cooperación internacional, una de las primeras trabas que voy a tener, entendiendo este diagnóstico, va a ser la parte jurídica, porque los departamentos de contratación estatal y en los municipios, imagínense, no sé, un municipio como Jumbo, que dentro de su estructura administrativa no tiene un departamento de contratación establecido, sino es una oficina de pronto asesora jurídica que desconoce de las dinámicas de la contratación estatal alrededor de los recursos de cooperación internacional. Entonces yo podré ir a hacer un muy buen relacionamiento y conseguir recursos, pero a la hora de ejecutarlo no lo voy a poder hacer porque mi municipio no está adecuado. Entonces, a la pregunta de Camil de estas estrategias, ¿cómo se formulan? Partamos por eso, por entender qué debo mejorar dentro de mi municipio, cómo debo fortalecer capacidades en mi talento humano, en lo administrativo, en lo jurídico y en lo técnico, entendiendo todos estos conceptos que trae la cooperación, de qué es la cooperación, cuáles son sus tipos, sus modalidades, las fuentes, porque no todo es financiero no reembolsable, a veces, digamos, hay créditos blandos asociados al país, hay, digamos, donaciones, que pueden aprovecharse siempre y cuando el municipio sepa cómo hacerlo. Una vez hecho este diagnóstico, entendiendo cómo funciona cada municipio, puede ser cualquiera en el país, ya puedo pasar a, con base en mi plan de desarrollo, entender hacia dónde voy a generar una apuesta estratégica que no solo me permita ir a solicitar un recurso técnico financiero que esté alojado en algún tipo de ventana de recurso dispuesto por la banca multilateral o las agencias bilaterales o las embajadas, sino también cómo
puedo empezar a generar una apuesta de posicionamiento internacional de mi quehacer. Si yo trabajo temas de educación con un enfoque STEM y quiero que el mundo entienda que estoy haciendo un piloto en el municipio de Palmira, donde quiero formar a más de 150 jóvenes en este tipo de habilidades y esto me va a permitir sobre todo generar un modelo replicable, esto va a mostrarme que estoy haciendo las cosas, digamos, al mismo nivel o de la misma forma que otra ciudad lo está haciendo. Una vez entendiendo esto, puedo, digamos, diseñar los lineamientos de estas estrategias y empezar a posicionarlas con los actores desde mi quehacer y desde las necesidades que tengo, que se verán seguramente después reflejadas en convenios para generar transferencias de metodologías, fortalecimiento del talento humano, fortalecimiento, digamos, de las capacidades de la administración y seguramente adquisiciones de bienes y servicios en el marco de un proyecto de cualquier índole. Entonces, así es que medianamente puede uno seguramente implementar una estrategia partiendo de cómo lo hago, cómo lo debo hacer y cómo me relaciono con un entorno internacional que busca aterrizar unas apuestas globales negociadas, sobre todo en el marco de las Naciones Unidas, que aterrizan los países a nivel regional, acá por lo menos en América Latina, y a nivel global, como lo hemos visto, digamos, en otras partes del mundo. Bueno, Carlos, muchas gracias por compartir esa experiencia. Sin duda, pues para aquellas personas del sector público que de pronto nos están observando por vía streaming, pues muy interesante que reciban estas recomendaciones. Querido panel, pues hasta el momento o en esta primera parte del panel lo que queríamos mostrar era un poco que conocieran estas experiencias de actores de diferentes sectores frente a sus procesos de internacionalización. Ahorita nos gustaría ahondar un poco de pronto en como aquellos retos y aquellas posibilidades que han visto en este proceso. Entonces, Laura, yo quería empezar esta pregunta contigo. ¿Cuáles son los principales retos y desafíos que encuentra una empresa como Actec en su quehacer diario? Bueno, pues yo creo que el principal es el tema de la burocracia, por un lado. Muchas veces nos vemos enfrentados a dinámicas propias de cada país tiene su forma de hacer las cosas, muchas veces no de manera, pues indirectamente hay una cultura establecida que uno como outsider no conoce y entonces toca un poco entrar a lidiar y entender un poco esas dinámicas propias de cada negocio. En un segundo lugar, el tema pues de como de los impuestos que aplican según cada país, el tema, digamos, de la legislación vigente. Con Colombia nos pasaba, Actec en realidad tiene dos figuras o dos razones sociales, una basada en el Reino Unido y una en Estados Unidos. Y algo que nos pasa siempre es que tenemos que mirar cuál es la mejor forma, que es un poco retador, que nos conviene más en temas de facturación. Eso es algo de lo que pues no siempre se habla, pero es algo que pasa. Creo que, no sé, algunos colegas lo compartirán. Entender un poco qué es lo más conveniente, porque muchas veces prestar, en nuestro caso, un servicio de software de manera remota implica otros gastos que no, pues, ocultos, que muchas veces uno se entera después de que ya el contrato está firmado y tiene que un poco entender cómo lidiar con eso. Eso es un reto. Para nosotros, otro reto que tenemos en nuestro día a día, como les comentaba, es el tema de tenemos un equipo de casi 20 personas, todos ubicados en diferentes países del mundo. Entonces, el tema de las diferencias culturales, de que estemos ubicados, digamos, cómo construir equipo desde un ambiente que no es presencial, es algo que nos obliga mucho a estar conectados todo el tiempo, a buscar siempre reinventarnos y cómo tener canales de comunicación que se ajusten, digamos, o que nos permitan ajustar nuestra estrategia e irla calibrando. Diría que eso a manera de reto se me ocurre en este momento. En temas de oportunidades, creo que algo muy interesante, como yo lo mencioné, es poder conocer, digamos, cómo funciona o cómo son esos contextos y esas dinámicas en diferentes países con los proyectos que implementamos. Digamos que esto es una oportunidad interesante. También yo he tenido la oportunidad, tengo colegas que trabajan, que están en Egipto, en el Líbano, en Brasil, en Canadá, y digamos que esto también permite mucho abrir la mente, permite, digo, a manera interna, como conocer otras culturas, conocer otras prácticas y buenas prácticas de cómo implementar proyectos. Eso es algo que también nos ha servido mucho y que es bien interesante. Y pues lo dejaría hasta ahí por ahora para darle la palabra a otros panelistas. No, muchas gracias, Laura. Sin duda también una experiencia que a veces, o sea, que le abre la mente a uno hacia particularidades que a veces uno no le pone tanta atención. Entonces creo que para empresas similares que de pronto nos están viendo, puede ser una experiencia muy gratificante sobre la cual construir pues sus propias iniciativas.
Andrés, a mí me gustaría preguntarte lo mismo. ¿Cuáles son los principales obstáculos que has encontrado de pronto en tu camino como empresario? Mira, como decía Laura, yo creo que el problema más grande es el tema de la burocracia en las instituciones. Es súper complicado, es un tema difícil de manejar. En nuestro caso, cuando vamos a hacer importaciones y exportaciones, hay muchísimas normativas que uno como emprendedor no conoce. Es decir, uno es muy joven en el tema o muy joven como empresa y te encuentras mil cosas que no conoces, que si no te sabes asesorar o no llegas con la gente que es, puedes tener mil problemas, desde perder tu mercancía, tener multas, que muchas veces estas multas te terminan costando más que la misma empresa, por así decirlo, y es donde cae mucha gente y hay muchísimos problemas. Entonces, en el tema exportar, importar, si uno no se asesora bien, no está con los agentes aduaneros que son, no conoces bien los mercados, porque así como decía Laura, tienes que conocer los mercados con los que estás trabajando. Nosotros en especial trabajamos con México y España, pero con México tiene un problema también gigante con las instituciones y muchas veces no los conoces y te ponen mil trabas o mil cosas distintas como para que no hagas la importación o la exportación. Entonces este es un tema gigante, tienes que entender de los tratados de libre comercio, los temas de los certificados de origen, el tema de los aranceles, todo el tema del dólar también te afecta o no te afecta. Entonces estos son como los principales obstáculos que normalmente vemos que nos pasa a nosotros como empresa y como FC Protec. Bueno, Andrés, muy interesante esta exposición para todos los emprendedores que nos están viendo. Pues aquí tienen la experiencia pues en primera persona de una persona que ha formado empresa en Colombia, que como lo dijo al principio lleva 5 años, entonces muy recomendable los consejos que les está dando. Andrés, pero quería preguntarte también qué posibilidades tú ves para los emprendedores en los mercados internacionales, en particular para el emprendedor colombiano. Mira, yo creo que posibilidades hay muchas. Desde que tú conozcas bien el mercado al que vas a llegar, que es clave, tengas un buen producto o un buen servicio, dependiendo de lo que haga tu empresa, conozcas bien al país al que estás entrando, conozcas bien las dinámicas de una exportación, una importación, de lo que sea. Yo creo que sí hay muchas posibilidades. Como les digo, nosotros trabajamos con México, con España, con Venezuela, que uno cree que es un país en el que de pronto no surgen muchas oportunidades y dos de nuestros mejores distribuidores los tenemos allá, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí hay muchas oportunidades, hay muchos países donde ver. Eh, Estados Unidos es una plaza gigante y siempre vas a encontrar muy buenas cosas, pero creo que lo más importante es tener un buen producto, conocer al mercado al que vas a llegar, conocerlo muy bien y, como les digo, asesorarse muy bien con las personas que vas a hacer esto. Andrés, muy interesante esto, pero quería ahondar de pronto un poquito en que tú nos puedas explicar a grandes rasgos cómo fue, por ejemplo, tu experiencia de contacto con una empresa como Pirma. Mira, confirma cómo lo hicimos. Como les conté, nosotros vimos que había un hueco en el mercado grande en el tema de guayos acá en Colombia. Eh, yo los contacté por LinkedIn, para serles muy sincero. Empezamos a hablar con el gerente general de Pirma, Iván Velázquez, y empezamos a tocar todos los temas. En un principio pensamos que iba a ser muy fácil, pero fue un proceso que se demoró por lo menos un año desde que empezamos a hablar a traer la primera importación de guayos y de calzado. Eh, ¿Qué es clave lo que te digo? O sea, cuando empezamos a hablar con ellos nos empezaron a decir, bueno, ¿qué tratado tenemos con México? ¿Qué certificados necesitan? Cuando vas a ingresar zapatos aquí a Colombia, tienes que tener muy claro, digamos, si el zapato es de cuero o el zapato es de material sintético, porque todo eso tiene una serie de aranceles que te los cobran, que muchas veces cuando uno no ve en esto piensa que te va a traer todos los zapatos iguales y te van a cobrar lo mismo y no, por un zapato de cuero te cobran mucho más que por un zapato sintético, por ejemplo. Entonces, son ese tipo de cosas las que uno tiene que tener muy claras para cuando hace estos contactos. Lo que sí es clave y lo que yo sí le digo a los emprendedores es, venga, no tenga miedo, contacte, escríbale a la gente sin miedo alguno, sea el presidente donde sea, de la empresa que sea, si usted está claro, tiene un buen producto y cree que lo que usted ofrece es bueno, hágalo sin miedo, o sea, de verdad. Bueno, pues muy interesante y muy motivador, Andrés, esas palabras que nos das. Pues todo el público, o sea, hizo el contacto con LinkedIn, un contacto internacional y ahorita pues es
principal exportador, no, el exportador exclusivo de una marca como Pirma en Colombia. Entonces, pues muy interesante y miren cómo inició todo. Eh, bueno, me gustaría también preguntarle a Carlos qué estrategias específicas pueden implementarse a nivel local para fomentar la colaboración internacional y el intercambio de conocimiento. Pues Camilo, yo creo que partiendo un poco de la brecha del conocimiento que existe alrededor de los temas de internacionalización, vemos acá claramente que, digamos, desde la parte del comercio exterior, sin duda alguna, digamos, acortar esta brecha alrededor del conocimiento normativo desde el empresario, desde los representantes de las empresas multinacionales, sin duda alguna es algo que debería trabajarse de manera articulada con el sector público. O sea, yo creo que la información ya existe, pero no se ha desarrollado de pronto los espacios pertinentes para que se pueda permitir una articulación efectiva, donde estos procesos de internacionalización puedan desarrollarse de una manera, digamos, idónea y entiendan, digamos, como un entorno de articularse todas unas apuestas internacionales. Si me lo preguntas desde la parte del sector público, hacia los territorios, sin duda alguna, más allá que proponer estrategias, yo digo que hay unos retos a los cuales se debe uno de pronto ver sujeto y abordar de una manera estratégica en el día a día, y sobre todo eso es pues los cambios de gobierno, donde sin duda alguna desde el alcalde del municipio más recóndito en Colombia hasta el alcalde de Bogotá cambia cada 4 años de orientación, y sus apuestas internacionales muchas veces se ven truncadas, lo cual no genera una confiabilidad en los cooperantes. Si yo le digo al Banco Mundial que va a construir un metro elevado subterráneo y cada 4 años lo estoy cambiando, sin duda alguna no me va a ver como un socio confiable. Eso para cualquier tipo de ente territorial o de gobierno regional no generará, digamos, seguridad. Entonces ahí es que hay que generar es que trazabilidad en los procesos. Y la trazabilidad se genera con formación del talento humano. En el caso de lo internacional, es entender que una apuesta internacional no se limita a 4 años, sino debe entenderse que debe ser sostenible en el tiempo, porque los marcos globales, que creo que tú desde la academia muy bien los conoces, son hojas de ruta de desarrollo en lo climático, en el desarrollo urbano y en los asentamientos, en el desarrollo sostenible, que van casi a 20 años. Si no hay una capacidad instalada desde, digamos, desde las instituciones que puedan darle sostenibilidad a esos procesos, pues simplemente van a verse cada vez más desdibujados en el largo plazo. Ahora, si lo hablamos un poco frente a la gestión de las estrategias de internacionalización de los municipios o gobiernos locales o regionales, sin duda alguna es entender y cambiar ese paradigma de asistencialismo que generó la ayuda oficial al desarrollo a principios de los 90, donde pues hojas de ruta como los Objetivos de Desarrollo del Milenio seguro implicaban unas transferencias monetarias muchísimo más fuertes a países como el nuestro. Nosotros ahora somos un país de renta media, que estamos sujetos a entender es que cada vez la ayuda oficial al desarrollo, o sea, los recursos de cooperación financiera no reembolsable son más escasos. Por el contrario, lo que se hace mucho más atractivo es la transferencia del conocimiento y las buenas prácticas que tenemos con base en las experiencias adquiridas y ese camino recorrido en diferentes líneas. Si lo llevamos a un plano, digamos, desde lo administrativo, pues sin duda alguna tú vas a ver cómo cada año cambian las personas que llevan estos procesos y no tienen la trazabilidad ni el conocimiento para entender qué es una cooperación técnica, una cooperación financiera, cómo se desarrolla el intercambio con otra ciudad, país, región, empresa, porque las empresas también tienen todo un brazo de filantropía donde trabajan con los gobiernos locales. Eh, digamos, pequeñas recomendaciones que uno debe generar para entender que cómo desde la unidad mínima que tiene el Estado, que es el municipio, se debe generar una sostenibilidad en estos procesos. Sin duda alguna, proyectarse a nivel internacional con apuestas de diferente índole y mantener esos canales de comunicación serán sin duda alguna de ayuda para que el municipio o el gobierno local o regional pueda tener una sostenibilidad en sus procesos. Sigo, digamos, insistiendo en el tema normativo. Muchas veces muchos recursos están a disponibilidad de los gobiernos locales, pero por falta de conocimiento desde los marcos, digamos, desde el estatuto, de cómo se articula el Estatuto Nacional de Contratación con la implementación de los recursos de cooperación internacional, se pierden y no se pueden implementar o pasan vigencias. O sea, tenemos un estatuto en Colombia, la ley 80 es bastante fuerte, pero si nosotros logramos una pedagogía fuerte con organismos de la cooperación, digamos, el gobierno de Reino Unido a través de un programa que se llama
Open Contracting Partnership estaba fortaleciendo sobre todo como la base de estas transferencias de conocimientos para facilitar los procesos de cooperación en territorio. Sin duda alguna es un ejemplo a seguir. Y entender que la cooperación no está en términos de asistencialismo, sino de fortalecimiento y de complementariedad para objetivos comunes. Documentar las buenas prácticas, generar portafolios de buenas prácticas, mostrar que se tienen casos de éxito desde diferentes líneas de acción. Sobre todo la cooperación va muy dirigida al desarrollo social, pero pues sin duda alguna hay muchas lecciones aprendidas que se pueden entender y transmitir a otros países de la región. Por ejemplo, en Colombia, particularmente en vigilancia en salud, digamos, la que es liderada por el Instituto Nacional de Salud, hay muchas buenas prácticas en temas de Laboratorio Nacional de Referencia, de vigilancia por epidemiología, de vigilancia por laboratorio, que se pueden llevar a la región con, digamos, de la mano de organismos como lo es la OPS, y que este conocimiento se pueda conocer y cada vez más uno posicionarse como un socio confiable, no un demandante, sino como un oferente de cooperación para, digamos, pares que tienen mismas necesidades. Creo que ese es como el paso a seguir, más allá de pronto de generar unas estrategias puntuales, sino de abarcarlo todo desde una dimensión que nos permite entender pues, abordajes del comercio exterior, de las multinacionales, de la academia y pues sin duda alguna del sector público. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta exposición. Pues queridos participantes, hemos visto en una primera parte unas experiencias de manera muy general de actores de diferentes sectores frente a sus procesos de internacionalización. En un segundo momento, pues ya abordamos algunos retos y algunas oportunidades pues, que viven estos mismos actores dentro de sus respectivas organizaciones frente al proceso de internacionalización. Ahorita me gustaría de pronto para finalizar saber ustedes desde sus puntos de vista qué podrían recomendar para mejorar esta interacción entre empresa privada, sector público, academia, pues para sacar unas estrategias mucho más integrales y pues que todos estemos conversando el mismo idioma. Entonces quería empezar por ti, Laura. Bueno, pues se me ocurren tres cosas. Por un lado, como lo mencioné en mi intervención anterior, creo que hay un tema de facilitar los procesos, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, también para los emprendedores, ser más transparentes pues, con la normatividad existente, pero también con el cómo acceder a recursos, digamos que los procesos no sean tan cambiantes, que haya, como mencionaba, transparencia en el paso a seguir. En un segundo lugar, creo que siempre existe la posibilidad de fomentar más espacios multiactor en el cual se puedan conocer como qué se está haciendo desde el sector privado, qué se está haciendo en el sector público, cómo acceder a recursos de cooperación siendo una pequeña y mediana empresa o siendo una multinacional, porque muchas veces eso ni siquiera es transparente para las grandes empresas. Entonces, eso es algo que puede ser, es que se me ocurre. Y en un tercer lugar, a nivel personal, y ya pensando en cómo involucrar la academia, muy a la luz de este espacio, en mi experiencia personal, creo que las universidades tienen un rol muy importante en como contarle a los futuros profesionales la oferta disponible. Yo estudié Relaciones Internacionales, jamás me imaginé trabajar en una empresa 100% remoto británica, sin necesidad de mudarme, jamás me imaginé que en ese momento de la vida que el inglés iba a ser, o el hablar otros idiomas iba a ser tan fundamental como lo es para mí en el día a día, en la forma en cómo me desempeño, y jamás me imaginé trabajar, que era posible trabajar habiendo estudiado relaciones internacionales en un sector diferente al sector público o el sector social. Entonces creo que hay una oportunidad también para abrir un poco la mente y contar también esas oportunidades que tienen los estudiantes, por ejemplo, de hacer una carrera quedándose en el país, pero por fuera del país, es decir, con empresas que están dispuestas a contratar ese capital humano que existe en países como Colombia, apalancándose pues, del servicio educativo que tenemos y pues de los profesionales que hay también en varios países. Se me ocurren esas tres cosas por ahora. Bueno, Laura, no, pues muchas gracias de nuevo por esos comentarios. Muy interesante también tu experiencia personal. De acuerdo, a veces nosotros pues yo también estudié Relaciones Internacionales, a veces uno limita como, en el momento que es estudiante, limita como su aspiración laboral, pero tú eres un claro ejemplo de que, o sea, nada está escrito y las posibilidades en este mundo globalizado, interconectado, pues son muy amplias. Andrés, a mí me gustaría hacerte la misma pregunta. Mira, yo
¿Qué veo yo? Yo creo que la falta de información que hay es uno de los grandes problemas, y esto lo hablo desde mi caso y desde el tema emprendedores que lo he visto. La falta de información es mucha. Es decir, tú cuando vas a hacer una importación no sabes nada y nadie te lo ha dicho cómo es. Entonces tienes que empezar a buscar. Y muchas veces cuando empiezas a buscar, ves que la información tampoco está tan fácil y no es tan detallada como la necesitas. Entonces empiezas a caer en muchos errores. Entonces yo creo que hay desde el gobierno, o sea, instituciones del gobierno, desde la empresa privada también y desde la academia, se pueden hacer muchas cosas. Es, venga, yo cómo puedo ayudar a este emprendedor, a este nuevo empresario, a que esto sea un proceso mucho más fácil y que no tenga tantas trabas. Les digo, o sea, nosotros cuando fuimos a hacer la primera importación, nos devolvieron por ahí 3, 4 veces todos los papeles y supuestamente nos estaba ayudando todo el mundo, pero no era tan así. ¿Y qué es lo que pasa? Es mucho desconocimiento de información de todo el mundo, de todos los entes que entran en esto. Entonces creo que esto es clave. Creo que también desde la academia, desde la universidad, se podría también como ver estos procesos y ayudar mucho, un poco más al emprendedor o mucho más al emprendedor en estos casos, porque muchas veces te quedas con el producto es bonito, ay, mire lo que hicieron, la idea es maravillosa, pero todos estos casos que vienen detrás, que es como el día a día que tienes que llevar para que tu empresa sí salga adelante y sea exitoso, es donde encuentras poca información o encuentras poca ayuda. Bueno, gracias Andrés. Sin duda nos pone a reflexionar a nosotros que participamos, a las instituciones educativas, pues que participamos en la formación de estos futuros empresarios. Pues aquí tenemos un testimonio de primera mano y una oportunidad de mejora para orientar y apoyar y acompañar, sobre todo ya en el proceso operativo, a los emprendedores exitosos, como es el caso de Andrés. Y Carlos, a ti, aprovechando tu experiencia y tu amplio bagaje en el sector público, ¿qué comentarios tendrías frente a esto? ¿Cómo podríamos mejorar esta interacción con los otros actores? ¿O cómo podríamos, por ejemplo, facilitar como este tipo de necesidades que tienen emprendedores, empresas internacionales? Pues sin duda alguna, siempre creo que se me volvió la palabra más reiterativa a lo largo de mis 12 años de vida profesional y es articular. Articular suena a algo muy sencillo, pero cuando lo llevamos, y no solo a la administración pública, llevémoslo al día a día de la academia, del sector privado o del emprendedor, articular es algo que implica identificar causas comunes. Si usted se sienta con un secretario de un municipio y le va a proponer un proyecto con cooperación internacional, pero él no ve la posibilidad de sentarse y entender un punto en común donde haya una sinergia, simplemente no va a poner el talento humano ni la inversión dentro de sus planes anuales de adquisiciones para que se pueda materializar el proyecto en territorio. Articularse con la academia, ¿por qué no? Digamos, siempre ha sido, digamos, uno de los retos más grandes de aprovechar toda esta investigación, pero puesta más en planes de acción de manera, digamos, de manera, no sé, sincrónica con lo que hacen los emprendedores. Por ejemplo, acá yo veo un claro ejemplo de por qué no montar una iniciativa donde la trazabilidad de todo un proceso de un emprendedor se pueda ver amparada por unos procesos formativos acompañados de la academia que vayan dirigidos a otros emprendedores que entiendan cómo abordar los marcos normativos en los cuales, por ejemplo, Andrés tuvo bastantes trabas para poder traer su producto, entendiendo que existe un tratado de libre comercio con México. Entonces hay marcos, digamos, internacionales que deben aterrizarse al emprendedor en acompañamiento con la academia, y es ahí donde debe haber una complementariedad del recurso público y también del recurso proveniente de la cooperación internacional. Es un ejemplo, se me acaba de ocurrir, por así decirlo, la capacidad instalada que tienen las empresas multinacionales a través de sus estudios de entorno, que logran tener una visión integral sobre todo de las condiciones y necesidades que tiene un país en diferentes líneas determinadas, se pueden aprovechar mucho más sobre todo en pilotos puntuales de muy corto plazo que puedan generar resultados que impacten y sean transmitidos o puedan generarse unas transferencias metodológicas con pares tanto al interior del país como en la región, en este caso en América Latina. Sin duda alguna ese es el reto, yo creo. Creo que aterrizar los marcos normativos de la contratación con recursos de cooperación es algo que será pues bastante complejo porque los abogados, y con el respeto que me merecen, siempre tendrán su concepto y pues por eso ellos estudian tanto las leyes para, bajo su interpretación, generar
asimismo, digamos, unas acciones alrededor de las mismas, pero ahí debe haber una uniformidad en los criterios, asimismo como desde el investigador en la academia, que tiene, digamos, muchos acercamientos teóricos, no debe, digamos, distanciar todo ese gran conocimiento a grandes sectores con mucho potencial para aportar en diferentes líneas, sino debes articularlos en pro de pequeños pilotos que puedan replicarse. Si lo hablamos desde lo público, sin duda, replicar modelos de oficinas de cooperación y alianzas que no solo implican al sector de la cooperación internacional, sino también al sector, digamos, privado, al emprendedor. Yo me imagino, digamos, una empresa como la de Andrés, por ejemplo, trabajando en proyectos de responsabilidad social empresarial para beneficio de él en materia tributaria y para beneficio de una causa, digamos, que está enmarcada en alguna línea de un plan de desarrollo que beneficie a alguna comunidad de futbolistas, no sé, en Tumaco. Podría ser, exacto. Y ahí es donde hay un gana-gana de todos. O sea, el desarrollo que tanto profesan estas agendas globales que se formulan allá en Ginebra, que ahorita vamos a tener una nueva agenda, por lo menos en salud, en temas de pandemia, no deben ser marcos que estén allá para el diplomático o para el gobernante de turno, sino deben aterrizarse al conocimiento del ciudadano de a pie, porque así mismo podrán, digamos, implementar soluciones desde su quehacer y entender cómo se articulan con su entorno, sobre todo para llevar esto a apuestas globales o beneficios que vengan de lo internacional. Entonces, creo que sin duda alguna articular es como una de las palabras que más escucharemos de aquí a el camino que nos queda por recorrer en la vida profesional. Seguramente se irá afinando, o sea, seguramente se podrá mejorar, pero sin duda alguna el reto es identificar esas causas comunes y donde hay una complementariedad de mi trabajo desde el sector donde me paren en cualquier momento. Bueno, muchas gracias, Carlos, Laura, Andrés, pues por compartir sus experiencias con nosotros. Yo quería abrir muy brevemente un espacio de preguntas para el público, entonces si alguien tiene alguna, con mucho gusto, claro que sí. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros esas experiencias tan maravillosas. Yo quería preguntarles, ¿cuál sería el consejo para los jóvenes que quisieran, por ejemplo, trabajar en una empresa internacional como Laura o crear su propia empresa e internacionalizarla como Andrés o como Carlos, trabajar en temas de políticas públicas o entes territoriales? ¿Cuál sería el consejo? O sea, ¿cómo deberíamos empezar? ¿Qué deberíamos de pronto dejar al lado? ¿De qué no preocuparse? ¿De qué emocionarse? Mira, para mí, o sea, hablo del pequeño empresario o emprendedor, por así decirlo. Lo primero es dejar el miedo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando vas a emprender o vas a sacar una empresa, y lo digo desde mi caso, yo venía acostumbrado a recibir un salario. Yo trabajaba en una multinacional. Ese paso de, venga, estoy recibiendo una plata mensual, eh, que sé que me llega seguro, me llega fijo, me pagan mis aportes, me pagan mis pensiones, todo, a tener lo que hacer tú, a tú ser el que de verdad va así, venga, mi día a día depende de lo que yo ya vendo, de lo que yo ya hago, si no, esto no va a llegar. Entonces, lo primero es dejar el miedo. Para mí es eso, es como lo más clave, porque es lo que más te encuentras. Mira, la gran mayoría de mis amigos han intentado emprender, creo que casi todos. Y creo que el único que queda en este momento así soy yo, por esto mismo, porque no empiezas a ver esos recursos y yo entiendo que es difícil, porque cuando ya tienes una familia, una esposa, lo que sea, pues tú necesitas esto del día a día. Pero para mí es clave dejar el miedo, lanzarse, como les digo, yo cuando hablé con la gente de México, cuando hablé con la gente de España, lo hice por mi propio medio, lo busqué por LinkedIn, o sea, no fue que me ayudó una institución, no me ayudó nadie, venga, le escribí, hagámoslo así, y ese es mi consejo número uno, es, venga, deje el miedo, si usted cree que tiene un buen producto o tiene un buen servicio, vaya adelante, y tampoco tengo miedo a cobrar por eso, que es otro tema que nos pasa mucho. Uno a veces dice, uy, no, es que estoy vendiendo, va a decir, los zapatos que dice muy caros, nadie me los va a comprar a eso. Venga, si usted cree que su producto es bueno y eso, cóbrelo porque eso es lo que vale, su trabajo vale, todo lo que usted hace vale, entonces no tenga miedo también en cobrarlo porque hay gente que lo va a pagar. Entonces mi consejo es ese, deje el miedo y láncese, láncese al ruedo. Laura, No, yo concuerdo con Andrés, creo que en mi caso particular lo mencionaba en la intervención anterior y es la importancia de no cerrarse a
lo que te dice, a la oferta que está disponible y a lo que te ofrece el mercado, es decir, bueno, yo estudié X o Y carrera y me tengo que ir por ahí. Tampoco pensar, obviamente el ideal siempre es devolverle al país y en la medida en que uno pueda, pues genial, pero hay muchas oportunidades afuera, el mundo ha cambiado mucho, mi empresa es una, pues Acte, que es un gran ejemplo de esto, una empresa a nivel global, totalmente remota, no tenemos sede física, que tiene muchos retos, pero eso implica que cualquier colaborador que quiera unirse a la causa puede hacerlo, que necesita hablar otro idioma. Entonces, eso es también algo que yo creo que no deja de pasar, pues no deja de ser algo importante, practicar y tener otra forma de, no sé, como de, o usar esas herramientas que nos dan muchas veces desde la universidad, del colegio, para buscar oportunidades en otros países y no por el hecho de que uno está en un país más pequeño o de pronto porque está casado con que no se estudie, en mi caso, relaciones internacionales, tengo que trabajar en el sector público, pues realmente hay otra oferta y sobre todo en este mundo globalizado en el que vivimos, hay muchas posibilidades que a veces no conocemos. Ese sería mi cosa. Muchas gracias, Laura. Y ahora, para terminar con Carlos. Gracias, Camil. Yo creo que hay que alimentar la curiosidad frente a la vocación que uno tenga y en este caso de internacionalización, cuando uno entra a estudiar relaciones internacionales, pues se imagina allá en el consulado o de embajador, ¿por qué no? Y realmente lo que uno tiene que partir es por entender su entorno, cómo se articula con lo internacional, por qué hay una relación de cooperación entre, digamos, los individuos, no los cerremos a empresas, a estados, sino de todo. Hay una necesidad de interconexión en este momento en el mundo porque es un mundo global. Estamos a un clic de cualquier cosa. Y si uno quiere entender la dinámica internacional, pues tiene que entender que todo está pasando en la inmediatez y debe tener un monitoreo no solo de los eventos en política internacional y demás que pasan, sino de estar siempre atento a lo que uno pueda a ir recogiendo de cada espacio donde uno va participando. Yo puntualmente cuando entré a trabajar en mi primer trabajo, me preocupaba más por entender la dinámica internacional que por la auditoría o por sentarme con el abogado. Y cuando me di cuenta del valor que es entender lo administrativo, financiero, jurídico y técnico como un solo accionar integral, pude dimensionar la capacidad que cualquier estudiante, después que tenga experiencia, puede lograr obtener para proponer soluciones que estén en el marco del accionar público o desde, digamos, esta visión multisectorial que está presente acá. O sea, uno no debe tener una visión única de lo técnico que tiene, sino siempre complementarla con todo lo que su entorno le está brindando, que a veces está a la mano y simplemente por pereza uno no adapta esos pequeños, digamos, tips que le va dando a uno digamos, su entorno y no puede uno generar un abordaje profesional más integral desde cualquier, digamos, puesto que esté ocupando o, digamos, emprendimiento que esté generando. Siempre la visión integral y siempre entendiendo que para lo internacional, seguramente alguien ya está haciendo lo que yo estoy haciendo, en vez de buscar de pronto un recurso financiero, es buscar una complementariedad para mostrar que yo también ya tuve un camino recorrido frente a eso y una experiencia que puedo contar y cómo eso puede generar una triangulación de beneficio hacia mis objetivos comunes. Eso desde la generalidad. Bueno, yo quería agradecerle a nuestros panelistas, Andrés, Laura, Carlos, al público invitado. La idea de este conversatorio, nosotros como academia tenemos la responsabilidad de generar estos espacios donde actores de diferentes sectores pues cuenten sus experiencias para que motiven pues a la futura generación y pues para que también aquí nos demos cuenta de que están trabajando el otro. Parte de los retos que se mencionaron en este conversatorio fue precisamente esa desarticulación, esa falta de conexión, esa falta de conocimiento del trabajo del otro, y pues por eso también fue el motivo de este panel. Generar estos escenarios pues que permitan abordar pues este tipo de problemáticas o de obstáculos que a veces nos encontramos. Muchas gracias a todos por participar y que tengan un feliz día.